Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Otro cara y seca de la información, lo que hay detrás de la noticia. Ustedes saben, mi nombre es Omar López y en estos últimos tiempos se está hablando muchísimo de los migrantes. Se está hablando, para ser más precisos, es el gobierno nacional quien monta todo un relato con respecto a las migraciones, con respecto a los migrantes y en relación a que si se está mal, tiene una causa. Y esa causa señala a un sector de nuestra hermandad latinoamericano, continental, y que tiene que ver con los migrantes. Es una enorme patraña, pero que no es nueva en la Argentina, que no es nueva en el continente. Hoy vamos a hablar de la patria migrante. La tenemos con nosotros, por suerte, a Lourdes Rivadeneira. Ella es integrante de la Red Nacional de Migrantes y justamente también de toda la cantidad enorme de referentes migrantes que llegan a la Argentina. Ahora ella lo va a mejorar todavía. ¿Cómo te va, Lourdes? Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo funciona la Red Nacional? Contame un poquito. Mira, la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina nace justamente de la lucha que hicimos diferentes organizaciones peleando por una nueva ley de migraciones. En Argentina, yo vivo 27 años acá, y en ese momento regía la ley Videla, una ley que tiene que ver, como su nombre lo dice, justamente una ley que era del tiempo de los militares, una ley que nos perseguía, que nos estigmatizaba, que cada esquina nos paraban, porque recuerdo mucho, me paraban y me pedían documento y me decían: tú no eres argentina, porque en la Argentina no hay ni indios ni negros. Eso era lo que me decían, y por eso me pedían el documento enseguida. Y te digo, era cada esquina que nos paraban a pedir los documentos. En ese momento el único criterio que había para poder obtener la radicación en la Argentina era tener un hijo argentino, estudiar o trabajar, tener un contrato de trabajo. Para que tengas un contrato de trabajo tenías que tener el documento. Para empezar a estudiar era lo mismo, tenías que tener el documento. Y si no, era, no sé, ni siquiera enamorar, tener un hijo argentino. Bueno, allí un grupo de 8 mujeres empezamos a luchar justamente para lograr una nueva ley de migraciones, con organizaciones de derechos humanos como el CELS, el CAREF, y bueno, realmente fue un trabajo una lucha muy ardua, pero también muy importante, porque eso generó este nuevo movimiento, ¿no? Entendernos también desde la propia comunidad migrante como somos migrantes y más nada, porque también había esa separación entre yo peruana, yo boliviano, yo, ¿me entendés, no? Entonces nosotros mismos también nos discriminábamos entre las diferentes nacionalidades. Y bueno, y desde allí es que empezamos a luchar, logramos la ley. Realmente hubo un cambio total en la vida de la comunidad migrante, porque un migrante sin documentos no existe, realmente no existimos. No figuramos en ningún número del propio Estado y no existís, no existís. Y bueno, y es así también como hoy muchos abuelos, aquellos que vinieron antes y que no pudieron regularizar su situación en su momento, por ejemplo, hoy no cuentan con una jubilación, ¿no? Cuando hablamos de los migrantes, ¿de qué volumen de hermanas y hermanos estamos hablando que hoy habitan la Argentina? Mira, solamente en la comunidad boliviana se habla de más de 2 millones de compañeros bolivianos. Yo creo que somos una gran cantidad en Capital. Por ejemplo, en el padrón, te hablo del padrón para el voto, somos el 16,5%. Imagínate del padrón. Entonces, del padrón nacional. Del padrón de Capital. Ah, de Capital, dijiste, perdón, te escuché mal. 16,5% de Capital. ¿Y nacional tenés una referencia? ¿No te acordás ahora? No tengo exactamente, no importa, ahora no recuerdo, es mucho después de te Capital puedo. Federal. Sí. Imagínate que en Lanús hay 22.000 empadronados, claro. 22.000 migrantes. Son cifras grandes. Son muy cifras grandes. Bueno, en Gran Buenos Aires y Cava está concentrado, supongo yo, ¿no?
Totalmente, sí. Está concentrado. Lourdes, contame un poquitito cuáles son las... A ver, si me permitís pedirte que hagas un viaje, ¿no? De pasado a presente, ¿cuál es lo conquistado, lo que hace a la condición humana, que se ha logrado, mejorando esa condición humana, y qué es dónde está el retroceso en la lectura que hacen ustedes, ¿no? Entre el proceso anterior, todo lo que se vivió, a llegar aquí? Sí, mira, justamente con la ley 25.871, que por cierto fue un ejemplo a nivel internacional, o sea, Argentina pasó a ser, a estar en el nivel más alto y ser un ejemplo para todos los otros países, no solamente de la región, en cuanto a política migratoria, con una mirada de derechos humanos. El cambio de paradigma fue total, ¿no? Y entender a la migración como un derecho humano, y que la persona que emigra tiene derecho por ser un ser humano, y no el derecho te lo tiene que dar un documento o un papel. Y nosotros se logró eso con Néstor Kirchner, realmente avanzamos tanto. Imagínate que cuando se aprueba la ley, se lanza el programa Patria Grande, que lo lanza Néstor Kirchner, donde muchas de las organizaciones que habíamos luchado por la ley fuimos parte. ¿Sí? Ayudamos un domingo, yo nunca me voy a olvidar, un domingo que fuimos a Loma de Zamora, mediodía, habían más de 500 personas que se habían ido a anotar en mediodía, ¿no? Mediodía nomás. Mediodía de un día domingo, que se habían ido a anotar e inscribir para hacer su documentación. Se regularizaron más de 500.000 personas que en ese momento no figuraban en ningún lugar. Trabajo en negro, esclavizadas, que no podían acceder a la salud. O sea, imagínate lo que un documento que quizás para un nacional no pueden tomar en cuenta lo que significa tener o no tener un documento. Y bueno, así fuimos avanzando. Si bien la ley contemplaba que los hermanos del Mercosur eran quienes podían obtener el documento solamente por ser del Mercosur o países asociados, también se avanzó muchísimo con las otras colectividades, como por ejemplo las dominicanas, los compañeros senegaleses. El Estado argentino tenía el criterio de razones humanitarias, habían convenios y se podían regularizar. La comunidad dominicana, por ejemplo, no sé si sabes, en su momento fueron traídas una gran cantidad de compañeras dominicanas para el ejercicio de la prostitución, estaban en una red de trata, y en ese momento, bueno, a todas ellas se pudo como sacar de esa situación, entregarles un documento. Bueno, lamentablemente a partir del cambio de gobierno, lo primero la primera noticia que nos dan es una cárcel para migrantes, que fue a fines del 2016. La Argentina pasa de ser el ejemplo a nivel internacional en cuanto a política migratoria con una mirada de derechos humanos, a tener la primera cárcel en Latinoamérica para migrantes en situación irregular, porque también los medios de comunicación acá jugaron, ¿no? Un papel muy especial, porque decían, no, para aquellos que delinquen, no, eran para aquellos que no tenían la documentación. Bueno, 2017 arranca con un decreto de necesidad y urgencia para poder expulsar a todos los inmigrantes que tengan antecedentes, pero ellos hablan, acá ya no es antecedentes de haberte, no sé, cometido un delito, haber tenido un juicio, ir a la cárcel. No, ahora ya una contravención, como los compañeros senegaleses que venden y que la policía a cada momento los detiene, esa contravención hoy hace que esos compañeros puedan ser expulsados de la Argentina, ¿no? Entonces, otra vez estamos teniendo problemas en el acceso a derechos de la salud, de la educación. Chicos, niños argentinos que no quieren ser atendidos en los hospitales porque la madre no tiene documento. O sea, ¿te imaginas? Esto Estamos está hablando ahora. Esto está pasando ahora. Y es terrible. Esto Y es está terrible. pasando. Lourdes, cuando hablaste de las chicas dominicanas que fueron traídas a la Argentina para ejercer la prostitución, ¿cuál es la historia previa? ¿Quién las trae? ¿Cómo las traen? Mira, hay una causa muy grande. Aparentemente hubieron personal de migraciones de ese momento, estoy hablando antes
de la ley, y hubo también propios dominicanos y argentinos. Había como toda una red. O sea, en una red hay muchos y bueno, fueron todas engañadas, diciendo que venían acá a la Argentina, que acá iban a trabajar, que iban a trabajar en casas de familia o cuidando enfermos, y cuando llegaron acá se encontraron con otra realidad. ¿Se supo en alguna investigación quiénes fueron los sectores del poder que ampararon todo ese movimiento? Bueno, había parte de la policía también, ¿no? que estaba en todo esto. Sí, en la causa están todos los datos. Están los datos. Sí, sí. Lourdes, por último, ¿qué expectativa hay de la Red Nacional de Migrantes con respecto a este escenario? Estamos en el inicio de un proceso político de altísima definición, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la expectativa de los migrantes con respecto a un cambio posible de gobierno y su intervención electoral? Porque muchos pueden votar. Exactamente, mira, creo que justamente todo este cambio que hubo hizo de alguna manera que la comunidad migrante entienda, ¿sí?, que son sujetos políticos, que somos sujetos y sujetas políticas, que muchos no querían comprometerse con eso, que no querían votar, que decían, no, yo vengo a trabajar y punto, no quiero comprometerme con eso. Hoy entendemos que la única forma es ser y ejercer ese derecho que tenemos como sujetos políticos, elegir y ser elegidos. Nosotros durante el año pasado estuvimos peleando en la legislatura, acá de Cava, por ejemplo, se estuvo discutiendo la ley electoral, y nosotros estuvimos allí peleando para que el empadronamiento sea automático, porque en Capital el migrante que quiere votar tiene que, el empadronamiento no es automático, el migrante tiene que ir y decir yo quiero votar. Eso te implica, primero, que no hay información, porque no había información, segundo, que hay un tiempo que es desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y del día lunes a día viernes, o sea que casi nadie iba a empadronarse. Nosotros como organización estuvimos peleando y logramos que el empadronamiento en Capital sea automático. En la provincia de Buenos Aires del 2011 es automático. Entonces, o sea que es un avance importante en términos políticos y sociales. Un gran avance. Y vamos a dejar de ser chivos expiatorios, porque hoy nosotros somos chivos expiatorios. Tú verás que si no hay trabajo es por culpa de los migrantes, la delincuencia es por culpa de los migrantes. Totalmente. Claro, porque justamente no somos un costo político. Exactamente. Entonces, a partir de ahora, y estamos creando conciencia dentro de la comunidad. Casi un 17% que va a intervenir electoralmente en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Y nos queda pendiente el volumen. Yo no recuerdo ahora, por eso no me gusta dar datos cuando no los tengo con precisión. Tengo en la cabeza. Yo pido disculpas que no traje ese dato, lo tengo. Tengo en la cabeza, Lourdes, una línea de datos que quizás sea aproximada, pero por precaución y respeto a ustedes no la voy a dar. Pero son muchos los migrantes que hay, porque una parte también emigró dentro del país. Se fue de Buenos Aires. Claro, la migración interna. Bueno, habría que seguir esos datos, y son datos interesantes. Que muestran que aquí hay ya más de 2 o 3 generaciones que hay viviendo en nuestro país, que son parte de la patria, ¿no? Y que tiene que ver con este fenómeno apasionante que es en el continente, ¿no? Es este andar yendo a trabajar de un pueblo al otro, ¿no? Y Argentina en ese sentido tiene una historia que algunos tratan de desterrarla ahora, ¿no? Así que, Lourdes, si tuvieras que darnos una reflexión final, obviamente la idea sería volver al mejor momento que tuvo la política de migraciones en Argentina, ¿no? Totalmente, pero también creo que una reflexión para todos y todas, ¿no? Creo que perdimos la batalla cultural, porque trabajo en el INADI y la discriminación ha aumentado enormemente. Y la xenofobia. Entonces vemos cómo ante esta avanzada, ¿no?, neoliberal, cómo vemos también que la sociedad de alguna manera, que creímos, porque creímos que habíamos avanzado muchísimo, y por ahí nos damos cuenta que quizás falta muchísimo todavía para hacer. Creo que el compromiso es de cada uno, de nosotros y nosotras migrantes, que no, si bien somos migrantes, nos sentimos parte de esta tierra. Yo siempre digo, tengo 27 años viviendo acá en la Argentina y de edad tengo 50 años. ¿De dónde soy? Además es una vida, ¿no? ¿De dónde soy?
las raíces están acá, ¿no? Hice toda mi vida acá, Toda tu vida acá. mi hijo es argentino. Voy al Perú y me dicen, che, y acá me preguntan, ¿de dónde eres? Y yo siempre digo, ¿de dónde soy? Y cuando me dicen eso, digo, y de la patria grande. No, De la Patria Grande, que la es patria la grande. mejor denominación, ¿no? Lourdes Rivadeneira, te agradecemos mucho que hayas venido por acá. Por favor, ¿sí? a ustedes. A ustedes un abrazo grande y sigamos en nuestra Patria Grande hablando de los derechos y tratando de recuperarlos. Hasta luego.